Estimados asistentes, muy buenos días y bienvenidos a otra jornada más de este viernes de investigación organizado por el Vicerrectorado de Investigación y la Dirección de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo. Vamos a iniciar presentando a la mesa de honor, precedida por el doctor Guillermo Arturo García Pérez, Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo, el ingeniero Gustavo Seminario Paredes, subgerente de MIPES, Gerencia de Producción, Gobierno Regional La Libertad. Desde Colombia, el doctor Richard Johnston González, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, la ingeniera Jennifer Catalán, consejera regional de Sánchez Carrión La Libertad, y el doctor Juan Carlos Rodríguez Soto, director de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo. Antes de iniciar, tenemos las palabras a cargo del vicerrector de la Universidad Nacional de Trujillo, doctor Guillermo Arturo García Pérez. Altas autoridades de la Universidad Nacional de Trujillo, señores decanos, señores docentes, empresarios, miembros de colegios profesionales, diputados nacionales y extranjeros, estudiantes, todos, buen día. Como vicerrector de investigación, es un honor darles la más cordial bienvenida a este cuarto viernes de investigación, cuyo tema es la biodiversidad de la región La Libertad, que tendrá como expositor al doctor Luis Enrique Pollack Velázquez, profesor principal, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra Casa Superior de Estudios. Conocedores que la región La Libertad tiene una biodiversidad compleja, geográficamente abarca diferentes pisos ecológicos que hay que ser responsables en la preservación de nuestra biodiversidad. Los investigadores de nuestra querida universidad están encaminados al desarrollo de la investigación y los logros se obtienen trabajando en forma articulada. Por lo tanto, la finalidad de estos eventos académicos es buscar espacios generados en alianzas estratégicas como la academia, empresa, el Estado, en toda la comunidad universitaria, y de esta manera socializar los resultados de sus investigaciones para de esta manera contribuir a potenciar el progreso local, regional y nacional. Con la promoción de estos eventos buscamos fortalecer la divulgación del conocimiento que se genera en diferentes entornos académicos de nivel superior y así inducir en toda la comunidad universitaria la cultura de la investigación alineada al desarrollo social y tecnológico de nuestro país. Estimados participantes, en nombre del Vicerrectorado de Investigación y la Dirección de Investigación y Ética, les reitero mi más cordial bienvenida y declaro inaugurado este cuarto viernes de investigación. Muchas gracias. Gracias, doctor Guillermo Arturo, por sus palabras. Ahora sí, damos inicio al taller a cargo del doctor Pollack con el tema Biodiversidad de la región La Libertad. Muy buenos días, doctor Guillermo Arturo García, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Trujillo, doctor Juan Carlos Rodríguez Soto, director de investigación, señor Gustavo Paredes, representante de MIPES, nuestro amigo Richard Johnson de la Universidad de Cali y la consejera regional Jennifer Catalán, representantes de la comunidad universitaria, de la sociedad civil y estudiantes. A continuación quiero presentarles los resultados del proyecto financiado por CANU y con permiso del MINALBI y CERFOR, inventario de flora y vertebrados silvestres de la región La Libertad. Quisiera comenzar mencionándoles que la región La Libertad era representada en la época de la colonia, lógicamente, como lo están observando en el mapa, abarcaba las
lo que ahora son las regiones de La Libertad, Lambayeque, Piura, parte de Cajamarca, Amazonas y Tumbes. Entonces, y si pueden observar, en toda esta región, lo que predominaba era un bosque seco. Entonces, o bosques de algarrobo, mejor. Entonces, con esa idea, quisiera comenzar. Esa ha sido nuestra región en la época de la colonia. Y lógicamente, mucho antes también, ¿no? Los primeros habitantes de nuestro país. Estaríamos hablando de los mochicas y los chimos. Entonces ellos han vivido en un escenario como este. Entonces, así lo hemos recibido, y a partir de ahí, bueno, ha habido toda una historia de avance de la agricultura, del urbanismo, y eso definitivamente ha provocado un cambio en el ecosistema. Sin embargo, tenemos que considerar que tampoco podemos quedarnos en la historia, ¿no? Sino que tiene que haber un entendimiento de cómo es un ecosistema y de qué manera nosotros podemos adecuarnos y sobrevivir de manera sostenible en función a los objetivos de desarrollo sostenible y a la Agenda 2030, que básicamente está relacionado, en este caso, este proyecto, con el objetivo 15 de las ODS. En ese sentido, y teniendo como referencia ese marco, debemos mencionar que la región La Libertad tiene una particularidad porque se encuentra en la llamada fitoregión geográfica Amotape-Huancabamba. Amotape-Huancabamba es una depresión que está en Piura, ¿no? Cercana a Piura, y en esa depresión, ¿cuál es el detalle? ¿No? Que va desde el río Jobones de Ecuador hasta la región La Libertad. Entonces, imagínense, esa región es notable por la riqueza de endemismo, dado que en esa zona, por esa depresión, hay confluencia de especies del norte, de la parte del centro y de la región andina. Y lógicamente que, además de ello, la presencia de los Andes influye en la formación de bosques relictos. Igualmente, que van desde los 400 metros hasta los 3.600 a un poco más. Entonces, y eso lo vamos a poder ver en un perfil que se ha determinado. Entonces, en este nosotros vamos a encontrar una diversidad de especies de flora y de fauna. Entonces, con ese interés, o sea, se propuso realizar este trabajo de inventario de flora y fauna con los integrantes que nosotros habíamos observado en la primera diapositiva, en donde está el doctor Elvites, la doctora Emiliana Guamán, el colega biólogo Eli Rodríguez, Vicky Rimarachín Cayatopa, Roberto Vázquez, y de manera especial, y aquí le rendimos homenaje al doctor el proyecto. Entonces, de las características de la región de La Libertad, se propuso este trabajo. Y además, mencionar que esa condición que ofrece esta región fitogeográfica se une a otra región que es la región de endemismo tumbesino. Y esa región de endemismo tumbesino va desde Tumbes hasta La Libertad. Y un poco
parte de la región norte de Andes. Y en esa zona se ha considerado como la presencia de especies de rango restringido que se distribuyen en no menos de 50.000 metros cuadrados. Entonces, tenemos ese privilegio, ¿no? Estar ubicados primero en esa región fitogeográfica Amotape-Huancabamba y además en la región de endemismo vecina. Entonces, eso le da un privilegio a nuestra región, que se ve influenciada lógicamente por la vertiente de los Andes y el Océano Pacífico, ¿no? O sea, tanto la corriente de Humboldt como la corriente de Lima. Entonces, confluyen esas condiciones y dan un ambiente favorable para la presencia de especies endémicas. Como objetivo nos planteamos determinar las especies de flora y fauna y vertebrados silvestres en la región La Libertad, elaborar un perfil, preparar una guía de plantas pastorales y vertebrados, además de sensibilizar a la población sobre los recursos naturales que ellos presentan y dar a la comunidad científica los resultados que hemos obtenido en este trabajo. La metodología, nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar las 12 provincias de la región La Libertad y en esas provincias, y con diferentes viajes definitivamente, hemos aplicado algunas técnicas referidas a transectos y a puntos de observación. Los transectos han sido utilizados lógicamente con técnicas especializadas para la colecta de flora y igualmente técnicas especializadas para la colecta de fauna. Y además tenemos la georreferenciación de los puntos de muestreo. Y aquí cabe hacer una mención, dado que en esta fase de la georreferenciación es destacable AGRI como el CERFOR exigen, ¿no? la puesta o a la disposición de esa información para que sea de dominio de las instituciones para que tengan el conocimiento de la ubicación de las especies. Este mapa representa los puntos azules, todos los lugares a los cuales nosotros hemos visitado durante nuestras expediciones. Bueno, las expediciones han tenido una duración en cada lugar de 3 a 4 días, entonces eso nos ha llevado prácticamente un tiempo de 2 años. Ahora, como pueden observar, no hemos cubierto toda la región La Libertad, pero lo hemos hecho la mayoría, y sobre todo los sitios que son importantes, podríamos decir con una deuda en Hong Kong, dado que es una provincia que está bien alejada, y bueno, nosotros llegamos a una parte debido a las condiciones climatológicas, pero digamos como que está pendiente el trabajo en esta zona. Por lo demás, los otros lugares sí los hemos recorrido, y no solamente en estas expediciones, sino en expediciones anteriores, y en la actualidad aún se continúa. De esto debo mencionarles lo siguiente, que tomando en cuenta el primer mapa que nosotros observamos, ¿no?, del arzobispado de Trujillo, cómo era el arzobispado de Trujillo, en este momento la región La Libertad
¿qué áreas naturales protegidas tenemos en la región? Las áreas naturales protegidas en la región representan 74.735 hectáreas, lo que hace un total de 34.29%. Entonces, y si nosotros observamos esas áreas naturales protegidas por el Estado y áreas naturales privadas, nos vamos a encontrar y dar con la sorpresa que nuestra región, para ampliar un poquito, ¿no? La Reserva Nacional de Calipuy, el Santuario Nacional de Calipuy, que lo comparte, el santuario en Sánchez Carrió, en Santiago de Chuco, el santuario de Calipuy comparte Santiago de Chuco y Virú. En Virú queda muy poco del bosque de protección de Santa Rosa. Luego tenemos, y eso como áreas naturales protegidas, y luego lo que nosotros sí contamos, ¿no? Y es en el litoral, la Reserva Nacional Isla Guañape Norte, Isla Chao y la Reserva Nacional de Corcovado. Esas serían las áreas naturales protegidas por el Estado. Aquí se escapó este comentario. Pero en áreas de conservación privada que tenemos, el área de conservación de Lomas del Cerro Campana, perdón, aquí se ha movido, eso debería estar acá. Bueno, pero acá es el área de conservación privada Lomas del Cerro Campana, que queda en este punto. Ha habido un problema técnico acá que se movió. Y la otra área natural protegida, área de conservación privada, es el bosque de protección, es el bosque natural El Cañoncillo. Entonces, fíjense, eso es lo que tiene de protegido la región La Libertad. Entonces, el santuario, la reserva de Calipuy, el bosque de protección de Santa Rosa, que está muy deteriorado, y el sistema de islas, islotes y puntas boleras. No, como les digo, aquí ha habido un problema técnico que se movió y la loma del Cerro Campana que está acá. Y por lo demás, ya no tenemos áreas naturales protegidas. En toda la región probablemente han sido declaradas unas áreas de conservación municipal, pero después no. En Cajamarca, junto al bosque, también entiendo que ha sido declarado como área de conservación privada el bosque de Cachil, que está muy próximo, está en esta zona, y está muy próximo al coto de caza de Succhubamba, pero eso está en Cajamarca. Y después por acá tenemos el parque de Río Liceo, pero conectamos, pero no está, o sea, la región La Libertad no es parte de esa área de conservación. Entonces, por eso es que nuestra superficie protegida, digamos así, es de 34.29%. Y en el transcurso de la exposición vamos a observar que es necesario que se establezcan, o por lo menos que se inicie un proceso de establecimiento de áreas de conservación. Ya tendrían que verse a qué nivel, ¿no? Porque ya las áreas a nivel nacional ya están definidas, ¿no? O sea, solo quedarían áreas de conservación regional, áreas de conservación municipal o áreas de conservación privada. Y esto más o menos es el perfil de la región La Libertad. Entonces, las partes más altas, que corresponderían hasta en Quirubilca, más o menos unos 4.000 metros, que vamos desde el nivel del mar, y por acá está el Cerro Campana, y de aquí van aumentando hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En síntesis, voy a comenzar de una manera inversa. En síntesis,
esto es lo que nosotros hemos obtenido de este trabajo con relación a la flora y fauna de la región La Libertad. En cuanto a flora, se ha podido realizar una colecta de 3.112 especies, de las cuales 571 especies son endémicas. Luego voy a hacer algunas precisiones. Peces no realizamos porque, dado que para peces se tenía que realizar un permiso especial a Produce, y eso, bueno, no estuvo contemplado y no fue previsto. Entonces, por eso es que no hemos incluido peces. Sin embargo, en cuanto a anfibios, hemos encontrado 14 especies, de las cuales 4 son endémicas de Perú, que están en la región de La Libertad. De reptiles, 29 especies y 11 especies endémicas. En aves, 464 especies y de las cuales 26 son endémicas. Y en mamíferos, 29 y no tenemos mamíferos endémicos. Entonces, en resumen, esto es lo que la región en La Libertad, bueno, en este tiempo, nosotros hemos podido determinar. Lógicamente, estos valores se pueden incrementar con el tiempo. Ahora vamos a hacer un desglosado de esta información. Entonces, con relación a las especies de flora, de Cryptogams, miren, hay 52 especies de algas, 192 de líquenes, 273 musgos y 239 helechos, con sus géneros y familias respectivamente. En Cryptogams, en Phanerogamas y Gymnospermas, 584 monocotiledonias y 2.283 dicotiledonias. Eso quiere decir que la mayor riqueza la encontramos entre las monocotiledonias y las dicotiledonias. Entonces, como ya se había mencionado, de ellas 571 son endémicas y el mayor número de esas especies están en la familia Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Solanaceae, Malvaceae, Bromeliaceae, Lameliaceae. También hay orquídeas, ciperáceas y teridáceas. Entonces, esas familias son las que tienen el mayor número de especies endémicas. Entonces, eso, digamos, es un potencial que tiene la región La Libertad, en el sentido de que aquí hay un pool genético. Entonces, ese pool genético tiene que ser estudiado. En este caso, nosotros estaríamos entregando, digamos así, la información relacionada con las especies, pero faltaría ya un segundo paso en el cual se realice el estudio del potencial genético de estas especies. Entonces ya ese es otro nivel al cual se tiene que alcanzar. Lo particular en este tiempo, no solamente en los años que hemos venido desarrollando la investigación, sino desde un poco antes, sobre todo en la parte botánica, se ha podido determinar 16 especies que son nuevas para la ciencia y endémicas del Perú. Entonces, por ejemplo, tenemos en Bolívar, por eso le decía, ¿no? Si nosotros vemos el mapa de las áreas naturales protegidas, ¿no? Bolívar no está dentro de las áreas naturales protegidas y sin embargo tiene especies endémicas y nuevas para la ciencia. Bolívar, Gran Chimú, Perú, está Pomarea lopezi, en Santiago de Chuco, Pentacalia vallejiana, en Utusco, Calceolaria salpoana, hay 2 calceolarias. Bueno, en Trujillo es una Merremia sagastegui albae, en Patás
Mencelia, Bolívar, fíjense, Bolívar. Estas son nazas, estas especies son que tienen pelos urticantes, fíjense. Y nosotros sabemos que la población, estas especies urticantes en muchos casos lo han utilizado con fines, digamos, medicinales, ¿no? Pero de una medicina tradicional. Entonces, lo que falta es que a estos se realicen los estudios respectivos para que se pueda determinar estos principios activos que que son valiosos. Entonces, esas especies donde están, Patás, Bolívar, Otusco, Bolívar nuevamente, Otusco, Patás, Bolívar, Patás y Gran Chimay. Entonces, como vamos a indicar luego más adelante, fíjense, la gran cantidad de especies endémicas que nosotros tenemos en esa zona, y por lo tanto son lugares que deberían ser considerados como prioritarios, y a los cuales, o en las provincias donde está, ¿no? O en las áreas donde se establezca, se definan como áreas o sitios prioritarios de conservación. Y aquí tenemos una muestra de estas especies de las que les había mencionado, que son nuevas para la ciencia. Calceolaria, esta es la nasa, esta que tiene los pelos urticantes, y hay otras especies. Este de acá, por ejemplo, se parece muy parecido en su fruto al de un pequeño zapallo, ¿no? Entonces, este de acá puede ser utilizado, ¿no? Como portador de genes resistentes, ¿no? Muchos de ellos como genes resistentes. Entonces, esa parte es lo que falta en estudiar. Sin embargo, o sea, y estas especies se encuentran depositadas en el herbario de Truxillense con los permisos y las autorizaciones respectivas. Y lógicamente la georreferenciación, pero como les dije, esa georreferenciación está en el herbario y que va a estar a disposición del CERFOR, ¿no? Y de las unidades de investigación. Luego tenemos de todas las especies que nosotros hemos observado este registro fotográfico que se puede encontrar en un catálogo que se ha elaborado, y que, bueno, también va a estar en disposición virtual. Y además, entonces, lo que habíamos observado está relacionado con las especies de flora. En relación a los anfibios en la región La Libertad, fíjense, esta Atelopus patacensis es una especie endémica que está en Patás. Atelopus peruensis en Bolívar, Nomofringe cofotis, que es en Sánchez Carrión, Rinella en Virú, estas tres especies de Rinella en Virú, Bristimastis simonsi es una especie endémica que está en Bolívar. Por ejemplo, otra especie de Phrynococcus thompsoni es una especie endémica que está en Otusco. Las especies de Telmatobius, por ejemplo, de esas dos Telmatobius, la de Jenner es una especie endémica que está en Otusco. Entonces, volvemos a incidir en esta parte, ¿no? Estas provincias, ¿no? Están en la parte de los Andes, y se confirma la presencia de especies endémicas, en este caso de anfibios. Para el caso de aves, de reptiles, en la región La Libertad son 29 especies. Entonces,
De esas 29 especies, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 especies endémicas. ¿En dónde están? En Ascope y Pirú, en Ascope, Pirú, Pacasmayo, Chepén. Por ejemplo, acá tenemos en Pacasmayo, Chepén, luego esta de Phyllotis en Ascope, Trujillo, Pirú. Y por acá vamos a encontrar algunas especies que, bueno, la mayoría están en la costa. Sin embargo, hay algunas especies endémicas que nosotros las podemos encontrar en la sierra. Cabe destacar una de las especies endémicas muy consideradas es esta de acá, el Microlophus quequorum. Bueno, su nombre es común, es una lagartija, que lo encontramos en las comunidades lomales, o sea, es propio de las comunidades lomales. Así es esta Microlophus quequorum, es endémico del Perú. Y esta Stenocercus latebrosus es una especie endémica que lo encontramos en Gran Chimú, Otusco, Volcán, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, y Sánchez Carrión. Entonces, nuevamente destacamos la presencia de estas especies endémicas para el lado de la sierra. Y lo otro, destacar estas dos especies. Tienen importancia porque están relacionados con los bosques de algarrobo, Dicorodon colberti, tres especies, ¿no? Dicorodon heterolepis, Dicorodon colberti y Dicorodon mutulatum. Estas tres especies, dos son endémicas, Dicorodon colberti y Dicorodon heterolepis son endémicas, pero el colberti es el llamado cañán, y ese cañán lo encontramos en Ascope, Pacasmayo y en Pirú, o sea, principalmente en Pirú. Y Mutulatum en Ascope, Pirú también. Y eso nos da una idea de que estas especies solamente, para el caso de estas dos, solamente están en la región La Libertad. El Mutulatum puede llegar hasta Lambayeque, pero más al sur ya no llega. O sea, el límite sur de distribución de estas especies es La Libertad. Entonces, por lo tanto, amerita, ¿no?, considerar a estas especies como, bueno, podríamos decir emblemáticas y que sensibles a la pérdida de hábitat, principalmente a la pérdida del bosque de algarrobo. Como le comentaba a uno de los colegas, en la parte de los bosques secos, nosotros también tenemos especies endémicas, pero que son ya, que tienen un veneno que es letal. Tenemos a Botros pictus y Botros barnetti. Botros pictus lo tenemos en Ascope, Trujillo, en Chepén, Pacasmayo, Pirú. Y acá igual, ¿no? Estas dos especies que son venenosas, lo encontramos. Si nosotros hiciéramos un mapeo, prácticamente Trujillo está rodeado por todas estas provincias en donde están esas especies endémicas. Entonces, en una oportunidad realizábamos un mapa de turismo y se consideraba que esos sitios deberían ser alertados, digamos así, o que tengan conocimiento para que cuando realicen las visitas turísticas tengan en cuenta la presencia de estas especies. Nuestro colega Richard Johnson, de lo que la población cuenta en Laredo de caballo muerto. O sea, caballo muerto le llaman así, bueno, la población, lógicamente, porque en esa zona los caballos eran mordidos por estas serpientes venenosas cuando estaban en una situación ya de
de hambre extremo, por decir así, ¿no? Entonces, y se morían los caballos, y nadie sabía por qué se morían los caballos, hasta que después se pudo determinar que eran mordidos por la serpiente. Entonces, a partir de ahí, digamos así, a ese lugar, que tiene un lugar arqueológico, le llamaban caballo muerto. Pero además tenemos otra especie que es, bueno, no es endémica, pero sí es venenosa, es la Micrurus schudi. Entonces, dentro del grupo de los reptiles, en la región La Libertad tenemos esos 13 especies venenosas y que son letales: otros Pictus, otros Barnettii y Micrurus schudi. Entonces, frente a ello, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué podría informar? Lo que puedo informar, hasta donde hemos tenido información, que el Ministerio de Salud, y en este caso sería, bueno, sí, el Ministerio de Salud, no cuenta con disponibilidad de sueros antiofídicos para estas especies. Entonces se tiene que recurrir al Instituto Nacional en Lima, salvo que, bueno, pueda existir, ¿no? O sea, que hayan traído por alguna razón. Pero de uso común no tenemos estos sueros antiofídicos. Digamos que, por suerte, por llamarlo así, no se presentan muchos accidentes por mordedura de estas serpientes. Entonces eso hace quizás que se haya bajado la guardia, ¿no? y no se tenga en cuenta esto. Pero no lo podemos perder de vista, porque son especies que prácticamente, si nosotros vemos nuestro mapa, vamos a ver que Trujillo prácticamente está rodeado por distritos en donde está esta especie endémica. Lógicamente, no es que nos van a invadir, no, pero sí debemos tener en cuenta, tanto para la población como para los turistas, la presencia de esas especies, ¿no? Entonces eso es muy delicado. Y luego, miren, tenemos aquí Polychrus, está considerado como un falso camaleón. O sea, Polychrus marmoratus es una especie que está en Gran Chimú y que tiene todas las características de un camaleón. O sea, no es exactamente como un camaleón, pero tiene las características principales de un camaleón. Entonces, eso, digamos, también es algo de resaltar en nuestra región, dado que contamos con esa especie, ¿no? Y justamente que le llaman el falso camaleón. O sea, no es exactamente igual, pero tiene la misma disposición de los ojos, el color, que tiene la posibilidad de cambiar de color de acuerdo al medio en donde se encuentra, etc. Y luego tenemos la parte de aves, en lo que ya les había mencionado, y de las cuales 26 habíamos dicho que son endémicas, pero de ellas vamos a tener una mención especial a 2 especies. Una es el Colibriria bligia, que se encuentra en Sánchez Carrión, y la otra especie, Phytotoma raimondi, el cortarramas peruano, que se encuentra en Ascope, Pirú, en Gran Chimú. Pero además, Phytotoma raimondi se encuentra en Lambayeque, en Piura, y hacia el sur lo tenemos en Chile y en Bolivia. Es decir, de las 5 especies en el mundo, de las 5 especies de Phytotoma, del género Phytotoma, una la tenemos en el Perú. En el mundo hay 5 especies, y de esas 5 especies, Phytotoma raimondi está en el Perú y está en la región La Libertad, en estos Ascope, Pirú y Gran Chimú.
aquí en la región de Lima. Además, lógicamente, en Lambayeque, parte de Piura y un poco de Ancash. Pero si nos acordamos, cuando les había mencionado la depresión de Huancabamba, justamente favorece esa condición, y la condición de mismo Tumbesino también. Entonces eso condiciona ahí. Y otra especie endémica muy valiosa es Piezorrhina cinerea. Entonces tenemos estas dos especies endémicas valiosas, pero por las características en la parte final voy a hacer mención de manera particular a estas dos especies. Con relación a los mamíferos, les había mencionado que nosotros no tenemos especies endémicas, pero sin embargo sí hay especies que son importantes, ¿no? Como por ejemplo tenemos a Cavia chudi y Cavia perea, que son los cuyes silvestres. Esos cuyes silvestres están en Sánchez Carrión y en Santiago de Chuco y Sánchez Carrión. Luego tenemos a la vizcacha, bueno, está en Trujillo, en Sánchez Carrión, en Santiago de Chuco, el zorro costero, el zorro andino. Tenemos también el puma. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos tenido la visita en Guaranchal, y en Guaranchal se ha tenido evidencia de la presencia de puma. Luego, en Santiago de Chuco, la presencia del oso de anteojos. Tenemos conocimiento que en estos momentos una institución, IECO, está realizando un censo del oso de anteojos en la Reserva Nacional de Galipuy, que está en Santiago de Chuco. Entonces eso es un trabajo que están utilizando técnicas de cámaras trampa para poder registrar y actualizar la información con respecto al oso de anteojos en la región de La Libertad. También, lógicamente, en cuanto a camélidos, tenemos pues al guanaco, al llama, vicuña, y también tenemos al venado de cola blanca, que también está en la reserva de Calipuy. Sin embargo, aun cuando nosotros no nos ha correspondido la parte del ámbito litoral, sin embargo, en cuanto a mamíferos, frente a la región La Libertad, básicamente en Pirú, hemos observado la presencia de los lobos marinos de la especie Otaria flavescens. Se ha tenido un registro de la ballena Megarptera novaegliae, de los delfines, Delfinum capensis, y de Focoena stiripectis. Ahora, mencionamos estas especies, bueno, la ballena solamente, por ejemplo, pasa por los meses de mayo y junio, o sea, está pasando por acá, por la región La Libertad, rumbo al norte. Los delfines sí están un poco más presentes, sino que con ellos hay un problema, ¿no? Porque hay, en algunos casos, pesca incidental con los pescadores, y eso, bueno, ya se han establecido las normas y los compromisos para que ellos realicen una pesca responsable y no depreden a estas dos especies, principalmente a este de acá, a la focoena, que ellos lo llaman como chancho marino, y es muy cotizado en algunos restaurantes. Bien, con relación a los sitios prioritarios, luego de que nosotros este panorama de las especies, entonces, ¿qué sitios prioritarios estaríamos proponiendo? ¿No? El Valle del Marañón, Hongó. Dentro del Valle del Marañón estaría el Nevado Gualdías, Abra Alaska, también los humedales costeros. ¿Por qué? Dado que se constituyen como corredores biológicos de aves migratorias, los bosques de algarrobo,
porque cumplen una función de fijación de carbono y se consideran especies sombrilla. ¿Cuándo se considera una especie sombrilla? Una especie sombrilla es aquella que en su presencia pueden estar presentes otras especies endémicas. Por ejemplo, el cortarrapas peruano, Tumbesia salvina, el pitajo de Tumbes, el minerito peruano, entre otros, ¿no? Diosorrina cinerea también. Entonces, el cañán también, lógicamente, ¿no? Entonces, el algarrobo se constituye una especie sombría para especies de aves, mamíferos como las ardillas, los microzorros y reptiles como el cañán, por ejemplo. Las lagunas altoandinas, y básicamente las lagunas altoandinas, aun cuando nuestro trabajo tenía relación principalmente con la flora y fauna, sin embargo, en nuestras visitas hemos podido llegar en algunas cabeceras de cuenca, y es necesario que se protejan las cabeceras de cuenca porque se tiene conocimiento que Trujillo o la región de La Libertad va a entrar en un proceso de estrés hídrico. Entonces, si no conocemos la situación de nuestras cabeceras de cuenca, bueno, Trujillo, la principal fuente de agua, o La Libertad, ¿no? Trujillo en particular, la principal fuente de agua viene del río Santa, por lo de la toma de Chavimochi, etc. Pero ya nosotros en la época del fenómeno Niño vimos cuál fue el resultado cuando se produjo la ruptura de parte de ese canal y prácticamente Trujillo se quedó sin agua, ¿no? Si no fuera por los pozos tubulares, y esos pozos tubulares se ven formados por la riqueza y protección de esas cabeceras de cuenca. Entonces, bueno, esta es una propuesta. Sé que en el gobierno regional han realizado un estudio y ellos también han definido sitios prioritarios, ¿no? La gerencia de ambiente del gobierno regional, que lidera la microbióloga Elitza Lolita, entonces ellos han propuesto también unos sitios prioritarios. En todo caso sería pues materia de conjugar esfuerzos, ¿no? Fíjense, estos en cuanto a sitios prioritarios estaría aquí, ¿no? Este de aquí, ¿no? Lo que hemos mencionado, el Valle del Marañón es un sitio de alto endemismo. Y esos sitios de alto endemismo, por ejemplo, lo tenemos a Cochorpo. Y Cochorpo es el distrito donde está el colibrí de Alicia, que más adelante lo vamos a mencionar, ¿no? Huataz, Iaz, el Abralasca, por ejemplo, está elevado Guaylillas. Entonces, fíjense, los sitios de mayor endemismo están aquí en el Valle del Marañón, y de acuerdo a las zonas o áreas naturales protegidas, esta zona no está protegida. Entonces, ahí esa dicotomía, ¿no? O sea, no está protegida, pero sin embargo es una zona en donde hay altos endemismos, tanto de flora como de fauna. Y el otro sitio es Ongón. Igual, pues, Ongón no está considerado como un área protegida. Entonces, acá mire, por ejemplo, acá tenemos el Parque Nacional Río Avicedo, pero eso limita con La Libertad. El Parque Río Avicedo es hasta acá nomás. Puede coger una zona de amortiguamiento un poquito por aquí, pero una porción, no un poquito, una porción de la Libertad, que sería una zona de amortiguamiento, pero esa zona de amortiguamiento realmente no está protegida. Entonces, el que está protegido es el Parque Nacional Río Avicedo. Entonces, fíjense, o sea, todo esto, la importancia que tiene
en cuanto a especies endémicas de flora y fauna. Entonces, todo este Valle del Marañón, y si recordamos el mapa de las áreas naturales protegidas, esta no está. Y lógicamente tampoco está Congón, y mucho menos los valles costeros. Quería, antes de terminar, mencionar a esta especie, ¿no? Al colibrí de Alicia, Aglaetes aliciae, es una especie endémica del Perú y que es única en el mundo. Así está catalogada. Así, si nosotros vamos en el mapa del Perú, está La Libertad, y de La Libertad en Sánchez Carrión, y de Sánchez Carrión en Cochorro. Se ha mencionado que han tenido un registro en Siguas, ¿no? Entonces es muy probable, porque está al otro lado al margen oriental de la cordillera. Entonces es muy probable, pero sin embargo, fíjense cómo está la condición de esta especie. En principio, está ubicada, como les repito, acá en Cochorco, Aricapampa, Molino Viejo. O sea, esas son las zonas donde está, pero aquí, siempre en el distrito de Cochorco. Como les digo, hay un registro acá en Sigua. Sin embargo, fíjense en qué condición está, ¿no? Lo cual indica que es necesario realizar un estudio. La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza lo considera como una especie en peligro, ¿ya? El MINAGRI, en su decreto supremo 004 del 2014, lo considera vulnerable. Entonces, fíjense, entre en peligro y vulnerable, o sea, en peligro es porque, lógicamente, su área de distribución y sus ambientes está amenazado. Y si está amenazado y sus poblaciones no han sido evaluadas, entonces corresponde a que se la ubique en esta condición de peligro, ¿no? Sin embargo, aquí en nuestra normativa nacional lo pone en un menor nivel, que es vulnerable, ¿no? Y bueno, todavía no ha pasado a esa condición de pérdida de biodiversidad. Bueno, habría que ver también los criterios que han tomado para ser considerado como una especie vulnerable, y que a nivel internacional sí esté considerada como una especie en peligro. Entonces, esto es un tema que tiene que ser evaluado. Definitivamente tiene que ser evaluado para que exista una sola categorización, porque con una sola categorización ahí se van a hacer las estrategias de protección. Otro gran problema es que está considerado en el apéndice CITE 2. Ahora, ¿qué dice el apéndice CITE 2? El apéndice CITE 2 menciona que las especies pueden ser comercializadas bajo un sistema de certificación. Entonces, la pregunta, si se trata de una especie vulnerable o en peligro, ¿puede ser comercializada? Entonces, esta categoría, el colibrí de Alicia, le corresponde estar en el apéndice 1. ¿Por qué? Justamente porque se encuentra en peligro de extinción. Entonces, si se encuentra en peligro de extinción, toda especie que se encuentra en peligro de extinción debe estar considerado en el apéndice 1 de las CITES, en donde no se permite la comercialización de esta especie ni parte de ella. Entonces, en la normativa nosotros hemos encontrado esta información. Entonces, tenemos una coordinación con la consejera regional Jennifer Catalán, que está, más adelante lo voy a mencionar, adelanto, está promoviendo una ordenanza municipal para la conservación del bosque de aliso
Entonces, en este caso, el bosque de aliso es el sustento en donde se encuentra el colibrí. Fíjense, estas flores rojas es una planta parásita que crece única y exclusivamente sobre el aliso. Y el colibrí se alimenta de estas flores. Entonces, si se pierden los bosques de aliso, se van a perder estas plantas parásitas de donde se alimenta el colibrí de alicia, y por lo tanto perderíamos esa especie, ¿no? Entonces, en la estrategia del gobierno regional o de toda institución, bueno, en este caso sería también de la universidad o las universidades de la región, si tenemos una especie única en el mundo con esas características, o sea, ¿por qué no desarrollar una política de protección a esa especie? Y en el área donde está no está protegida. Yo tengo entendido que hay una institución que ya está trabajando, ECOAM, está trabajando con el centro educativo. Hay un centro educativo a cargo de varios profesores que ellos están haciendo toda una campaña de siembra de alisos. O sea, ellos ya han iniciado ese trabajo, pero se necesita el apoyo institucional, ¿no? O sea, ellos están comenzando, como debe ser, que diríamos, ¿no? Desde abajo, ¿no? Dando el soporte, pero va a haber un momento ellos van a necesitar el soporte legal. Entonces, ese soporte legal, dependiendo, bueno, tendrá que ser, pues, quizá desde la provincia de Sánchez Carrión o el gobierno regional. O sea, ahí ya tiene que tomarse la decisión, cuál de ellas, ¿no? Sé que hay en camino esa ordenanza, pero disculpe, pero de mi parte, y no solamente de mi parte, sino del equipo de investigación de este proyecto, puso especial énfasis en el colibrí de alicia por esa condición de ser endémica y única en el mundo. Nosotros tenemos conocimiento que vienen turistas a visitar el molino para ver al colibrí de alicia. O sea, que estos observadores de ave, bueno, tienen sus registros, ¿no? Y son muy exclusivos, y que ellos solamente registran o les gusta, bueno, disfrutar de la belleza de las especies endémicas. Entonces, como saben que en el molino hay especies endémicas, bueno, vienen acá. Entonces, queda esto como un compromiso tanto para la universidad como la provincia y el gobierno regional, bueno, y lógicamente la Cámara de Comercio también, porque tiene que ver con turismo. Entonces, la Cámara de Comercio, turismo, etcétera, y todo lo que implica el turismo, ¿no? El acceso, que son casi 8 horas, que existan restaurantes, que existan alojamientos, que existan guías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso falta. Entonces, nosotros damos esta parte, la parte biológica, pero ahora se tiene que procesar en la otra parte. Luego, otra de las especies, la que les había mencionado, el famoso cortarramas peruano, que les decía, o les mencionaba, perdón, que son en el mundo igual 5 especies, ¿no? De esas 5 especies, una la tenemos acá en La Libertad, la otra está en Chile, Bolivia, Argentina, Chile, Bolivia, Argentina y... a ver, ¿qué más? Se me fue el otro. Y bueno, y Perú. Son los 5 en el mundo que existen, pero están en la zona sur. Y de ellas, de esos cortarramas, solamente tenemos acá Phytothoma raimondi. Justamente Phytothoma raimondi hace referencia a que esta especie lo han encontrado acá y la han dedicado a Antonio Raimondi.
Ahora, quiero solamente precisar un caso. ¿Por qué le llaman cortarramas peruano? Si ustedes se fijan, el detalle del pico es aserrado, aquí, ligeramente aserrado. Entonces ellos se alimentan cortando los brotes tiernos, ya sea del algarrobo o de una planta que le llaman el palo negro. Y el palo negro justamente, o el cuncuno, palo negro, esos están en los bosques de algarrobo o en los bosques secos. Entonces, por eso es que se les menciona que esta especie, ¿no?, que es endémica, vive, ¿no?, en los bosques secos y en las quebradas, ¿no?, en las quebradas donde hay espino, algarrobo, cucuno, ¿no?, palo negro. Entonces, esas especies también, o por lo menos esta, debería ser, a mi modo de ver, también considerada, la posibilidad de ser considerada, pero esta para la costa. Para el caso de Orebricia licia en la sierra, los Andes, y el cortarramas peruano en la zona de la costa. Y en la zona de la costa podría ir también el zorro costero. Con relación a contribución a la comunidad, ¿qué se ha logrado? O sea, durante el tiempo que hemos venido trabajando, hemos aportado con información, la información que se ha preparado para la ordenanza regional 031 del 2018. Dice: ordenanza regional que aprueba declarar de prioridad e interés regional la protección, preservación, conservación y promoción de la especie Dicorodon jorber viejañá y su ecosistema de la región La Libertad, con la finalidad de preservarlo, evitar su extinción, permitir el desarrollo sostenible de este recurso natural en el ámbito de la región. Es una ordenanza que ha sido, bueno, con el aporte del trabajo de uno de los aportes, ¿no?, porque han habido lógicamente otras instituciones que han aportado. Luego, también hemos participado en la elaboración de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica, que, si bien es cierto, ha sido publicada del 2019 al 2022, pero sin embargo han habido trabajos previos. Y en ese trabajo previo hemos formado parte del Grupo Técnico Regional de Diversidad Biológica. Entonces, varios integrantes de nuestro equipo han participado en la elaboración con información para que el gobierno regional, con su equipo técnico, pueda elaborar esa estrategia regional de diversidad biológica. Luego tenemos, por los trabajos que habíamos realizado, fuimos convocados por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? Y bueno, como representante de la universidad y del equipo de investigación, pertenezco al Comité de Gestión de Islas Guañape, ¿no?, de alguna manera hemos realizado visitas para poder determinar especies. También hemos trabajado con la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, dado que hemos participado en algunas intervenciones en donde se ha afectado el recurso agua. Asimismo, bueno, nuevamente el Comité de Gestión de las Islas Guañape. Por otra parte, hemos participado en inspecciones con el Ministerio Público en diferentes momentos, ¿no?, para hacer intervención en zoológicos o en zoocriaderos, intervención en lugares donde han estado extrayendo agua de los totorales, el caso del puma que sacrificaron en Guaranchal, y bueno, la intervención en el Cerro Campana, en la identificación de especies que han sido comercializadas en los mercados,
Entonces hemos tenido una participación activa como grupo de investigación con el Ministerio Público en sus investigaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso 15 de 2022, o sea, donde piden una participación de nuestra parte para ir a Guayobamba, en donde justamente hubo un problema con un conflicto con un puma. Luego, este es el último que hemos, o el más reciente en todo caso, el 14 de julio hemos recibido esta ordenanza regional, en donde se solicita el apoyo con aportes al proyecto de acuerdo de ordenanza regional con motivo de declarar de prioridad e interés regional la conservación de la especie Abecotes alicia de colibrí de Alicia y su ecosistema en la región La Libertad y promover el desarrollo sostenible del recurso natural. Entonces, lógicamente aquí promover el ecosistema, la conservación del ecosistema, es decir, los bosques de Alicia. Entonces, igualmente hemos participado o estamos participando en esta ordenanza regional. Tengo entendido que la consejera regional Jennifer Catalán está programando una visita al molino para que se actualice alguna información, pero por lo menos ya se tiene alguna información relacionada con los aportes a esta ordenanza regional. Entonces, eso sería, digamos, el impacto que ha tenido el proyecto en la comunidad. Entonces, ¿de qué manera hemos contribuido con las instituciones públicas? Y, asimismo, también se han generado publicaciones, lógicamente, ¿no? Entonces, esas publicaciones tienen que ver, por ejemplo, publicaciones que se han realizado ya desde el 2014, miren, con la flora de pelos urticantes en la región de Libertad, anisiones de orquidiáceas de la región La Libertad, también en el 2014, cuando estaba comenzando también, gimnospermas. Recuerden que hubo angiospermas y gimnospermas, una de las especies más abundantes de la región La Libertad. También tenemos trabajos relacionados con las comunidades vegetales asociadas al complejo arqueológico Chanchán, una nueva nota sobre Insigne Weber-Baueri, especie endémica del Valle del Marañón en el norte del Perú. Luego tenemos una compilación de las aves de la región La Libertad, eso se publicó en el 2016 con la participación de integrantes del equipo de investigación. Asimismo, trabajos relacionados con aves urbanas, la morfología de especies relacionadas con su gremio alimentario, luego el ensamble de aves del humedal de Cerro Negro, registro, ¿no? Los primeros registros de Phytotoma raimondi en Gran Chimú. O sea, en esta oportunidad, generalmente, a cordarrama peruano lo hemos encontrado en la costa, a más o menos 200 metros. Pero aquí en Gran Chimú, su altitud se ha ampliado hasta los 600 metros. Y tomando en cuenta los registros, no se tenía referencia de que esta especie podía llegar a más alto. Luego tenemos un catálogo de briofitas de la región La Libertad, nuevas especies de Bomarea bracteata también para la región del Perú, endémica, catálogo de la lichenobiota. O sea, han habido mucha producción científica con relación a flora, y en fauna, por ejemplo, también se ha trabajado con la flora y fauna endémica, no endémica, sino propia de los ambientes urbanos del distrito de Trujillo. Con la diversidad cultural del complejo de Chamana en Salto, también este trabajo ha sido conjunto con la Universidad Privada Antenor Orrego. Esto también trabajo conjunto con la Universidad Antenor Orrego.
la disponibilidad hídrica, ¿no? Ahí hemos tenido la alianza con la profesora Marlene Guerrero y con el Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada de Cultura. También hemos participado en la diversidad natural y cultural, ¿no?, del Centro Poblado de Caray. Pues luego tenemos un registro de las aves marinas en Litoral de la Libertad y con el apoyo de la editorial de la César Vallejo, de la Universidad Privada Antenor Orrego, se hizo también una especie de acuerdo para que podamos participar. Ellos nos invitaron, ¿no?, a participar de este trabajo que han denominado Salpo y su Gran Chamiana. Tenemos tesis, unas 3 tesis que se han ejecutado como parte del trabajo: género calceolaria de la provincia de Otusco. Luego tenemos otras tesis: la morfología de las especies urbanas en la región de la Libertad, y utilizando material que se compró en el proyecto, la vocalización de mismos logicales, el patrón de vocalización de mismos logicales datos. Asimismo, la participación en diferentes jornadas de la universidad, la presentación de la flora vascular de la región de la Libertad en el tercer Congreso Latinoamérico de Botánica en Ecuador, el material. Y digamos, uno de los aportes, aparte de todo el material biológico, es que se hizo un esfuerzo en cuanto a la orientación, digamos, del presupuesto para adquirir la colección de flora neotrópica. Esta colección es muy valiosa. Me parece que solo está en el Museo de Smithsonian. Después creo que uno en la Amazonía, hay otra colección, y acá en la Libertad, ¿no? O sea, no hay otros, en otra universidad, por lo menos acá en la costa norte, no se dispone con esta bibliografía. Entonces esa bibliografía está disponible de los estudiantes, de los investigadores, para que puedan acceder a la información. Entonces, se hizo un esfuerzo dentro del presupuesto para poder hacer la adquisición de esos ejemplares que están en el herbario truxillense, bajo, digamos, la custodia de nuestro colega Eli Rodríguez, ¿no? Y lógicamente el director del museo es el profesor José Mostacero León. Sin embargo, quien está atendiendo al público y a los investigadores es el profesor Eli Rodríguez. Entonces él tiene conocimiento de la distribución de esta colección de flora neotrópica, que es muy valiosa y que es una obra de consulta para los investigadores. En cuanto a perspectivas, profundizar la investigación de las especies endémicas, realizar investigación de metabolitos secundarios, lo que también he mencionado. Existe la posibilidad, con una estudiante o una bióloga, ¿no?, de iniciar un estudio de código de barras para algunas especies protegidas, proponer un programa de desarrollo turístico para el distrito de Cochorco Sánchez Carrión, a fin de poner en valor, el colibrí albicia, especie endémica y única del mundo, y actualizar el estudio de las zonas de vida y el uso de nuevas tecnologías, ¿no? O sea, estamos teniendo la tecnología de los drones, entonces eso se tiene que actualizar. Y luego en perspectiva, hacer un trabajo o una propuesta para que se inicie
la conservación de las cabeceras de cuenca, a fin de asegurar el registro hídrico en nuestra región. Bueno, y aquí una miscelánea de fotos que nosotros hemos registrado en nuestro proyecto. Este es el colibrí negro, también es una especie endémica. Todas estas son especies endémicas. Esta también está considerada como especie endémica, pero nos dicen que ya ha sido levantada su condición. La vicuña, la vizcacha, que esto lo tenemos en el Cerro Campana, el oso, Santiago de Chuco, pero esta es una foto de Irma, de otro lugar, pero ahí está. En el caso de Edgar Guañape, hemos tomado algunos registros para poder hacer mención, ¿no? Dado que está en la región. Entonces ahí tenemos al guanay y al pingüino de fútbol, que anteriormente solo se decía que había en Paracas. Sin embargo, en las Islas Guañapes tenemos una colonia significativa del pingüino. Debo terminar esta exposición con el eterno agradecimiento de nuestros integrantes del grupo de investigación, al vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Trujillo, a la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo, al Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Marcos, a los municipios distritales de las provincias de La Libertad que nos brindaron las facilidades, al herbario de la Universidad Antenor Orrego, que también nos ha brindado apoyo, lógicamente al herbario de nuestra universidad, a la gerencia regional por la facilidad de alguna de información, al Ministerio de Agricultura y Riego, al Servicio Nacional de Flora y Fauna Silvestre y a Corvidi, una institución que nos apoyó en la determinación de especies de anfibios y reptiles. Y este es el equipo de investigación, ¿no? Ahí estamos en la laguna Chopol. El señor acá es un poblador, el señor Ismael, que en esa oportunidad nos fue a supervisar en el trabajo del campo. Ese es en la laguna Chopol. Y yo creo que, bueno, aquí hay una supervisión en el ambiente en donde estamos recibiendo la colección de los libros. Y esto sería todo, profesor Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, doctor Pollack. Interesante la ponencia, muy felicitarlo por el trabajo que ha hecho. No sé si hubiera alguna pregunta de la sala o por Facebook. Buenas, quisiera felicitar al doctor Pollack, a su equipo de investigación. Profesor, que lo mencionó acerca de este hotelero NASA, ustedes también han recolectado, se han colectado también de repente de conocimiento ancestral que se tiene en función o al uso de esta planta ya. ¿Tienen algún reporte que le están empleando, están utilizando? Fíjese, doctor Juan Carlos, en el permiso que nosotros solicitamos para poder tener la información de la comunidad, se necesitaba el consentimiento informado de la comunidad. Entonces, nosotros realmente no hemos logrado comunicar con la comunidad porque necesitábamos, eso es un requerimiento de CERFO, que se necesita el consentimiento informado de la comunidad para que uno vaya, haga la colecta y converse con ellos, ¿no? O sea, que podamos recibir su información. Entonces, esa actividad necesita un permiso especial. O sea, el permiso que nosotros hemos tenido es para colecta. Y pues eran 3 o 4, por decir así, ramas de las plantas con flores y frutos para la colecta. Y eso va en una lámina, ¿no?
Entonces, y tiene que tener un registro. Entonces, ese es nuestro permiso y ahí está la evidencia en el herbario. Sin embargo, el conocimiento ancestral, ese tiene otro procedimiento, ¿no? Uno debe solicitar el consentimiento informado de la comunidad de que uno va a conversar con ellos para recabar información que tienen de los recursos que están disponibles. Entonces ahora CERFOR ha elevado sus estándares, digamos así, y son más exigentes con esta parte. Entonces, para poder recoger esa información, aparte del permiso de la colecta, tiene que haber un permiso del consentimiento informado de la comunidad para que transmita su conocimiento, ¿no? Entonces eso estaría dentro del concepto de diversidad cultural, ¿no? Entonces la diversidad cultural justamente es todo el bagaje de conocimiento de la comunidad. Entonces el CERFOR lo está protegiendo con los consentimientos informados. Entonces prácticamente nosotros no hemos tenido ese acercamiento. Incluso por esa razón es que ustedes mayormente nosotros estamos colocando los nombres científicos, ¿no? Porque sí, o sea, la población lo conoce con sus nombres comunes, ¿no? y sus beneficios, pero sin embargo nosotros no hemos logrado, bueno, de alguna manera nos cuentan, pero eso tiene que estar en un documento, ¿no? El permiso y el documento en donde diga, ¿no?, que la comunidad autorizó para que se mencione las bondades o el conocimiento que ellos tienen de una planta. Y justamente lo que usted acaba de mencionar, doctor, es debido a la NASA, ¿no? Tiene una serie de propiedades, ¿no? O sea, que ellos conocen, bueno, y que falta estudiar realmente, ¿no? Falta estudiar esta. O sea, algunos, si uno conversa en el mercado, si no hay problema, en el mercado, bueno, la persona le comenta, ¿no? O a la persona que vende emoliente, ¿no? No, esto es bueno para esto, que le aplicas, incluso para las torceduras te aplicas, pero bueno, eso tiene que ser demostrado por personal especializado. Sin embargo, como les digo, nosotros hemos llegado hasta ese nivel, porque ese es el permiso que hemos obtenido, hasta la especie. Determinada la especie ya no daban, ¿no? El otro paso lo dan a otros especialistas. Eso sería mi respuesta, doctor. Muchas gracias, profesor. Gracias. Doctor Pollack, hay una consulta en Facebook. ¿Sí? Leo. ¿Cómo el conocimiento de estas especies va a ayudar al desarrollo económico local? Ya. Bueno, en principio, lo que estamos mencionando, la presencia de especies endémicas y que pueden tener potencial genético, por decir, ¿no? Las especies que están en el Cerro Campana, estas 6 especies endémicas y que son nuevas para la ciencia, pueden, ¿no?, iniciar un estudio del potencial genético de todas estas especies, realizar un estudio de potencial genético. O sea, no hay otra forma, hay que... Esta es otra parte. Fíjense, como referencia, debo mencionarle lo siguiente. En el Museo de Historia Natural de la Universidad Privada Antenor Orrego, o sea, ellos tienen una información parecida a esta, porque ellos como herbario también realizan sus salidas de campo.
Entonces tienen esa colecta y le han formulado prácticamente la misma pregunta. Entonces ellos ya comenzaron con los estudios de análisis molecular de sus especies, ¿no? Qué principios activos, si se pueden establecer código de barras para las especies, etcétera, etcétera. Entonces, incluso, ¿no? Genes de resistencia, por ejemplo, esas papas o esos tomatillos silvestres que viven en el Cerro Campana, o sea, esos tomatillos silvestres, se tiene información que tienen, genes de resistencia. Entonces, un aislamiento de esos genes de resistencia puede servir para mejorar la calidad de los camotes comerciales. Entonces, esa es una utilidad, ¿no? Y lo otro, por ejemplo, los frutos, ¿no? Los frutos que el poblador los consume, ¿no? Los consume de manera libre, y sin embargo ellos no conocen, ¿no? Cuáles son los principios, qué beneficios tendrían ellos con esos beneficios, ¿no? Y la otra posibilidad, como en una oportunidad le escuché a un dirigente campesino, o sea, que se le dé a valor agregado a esto, ¿no? Entonces, fíjese, aprovecho esta imagen para decirles que como país tenemos ventaja comparativa. Y esto es lo que tenemos, dice, ventaja comparativa. Así como si fuera un niñito, ¿no? Mira, yo tengo esto, tú no tienes, ¿no? Es una ventaja comparativa. Pero lo que nos falta es pasar y dar el paso a que esto sea, que nos brinde una ventaja competitiva. Es decir, que le demos valor agregado a todo esto que tenemos. Entonces, ¿quién le va a dar valor agregado? La academia, ¿no? Entonces, la academia, con los estudios bioquímicos, moleculares, etcétera, etcétera, para que vean sus bondades, ¿no? Y que pueda ser, que nos pueda dar ese salto a la competitividad. O sea, tenemos todos esos recursos. El arándano, nosotros tenemos nuestros berries nativos, ¿no? Las famosas zarzamoras. Las zarzamoras crecen en el camino, pero no hay cultivos masivos, ¿no? En nuestros Andes no hay cultivos masivos. Entonces, hacer una propuesta para dar ese paso. Eso sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor Pollack. Bueno, hacerle extensivas las felicitaciones también de los comentarios por Facebook. Y si hubiera otra consulta, otra pregunta tal vez. No sé si está Richard Johnson. Sí, Luis, por aquí estoy. Muchas gracias por la presentación. A través del doctor Juan Carlos quisiera presentar e invitar a Richard, doctor Juan Carlos, si me permite. Es un colega de la Universidad de Cali. ¿Es posible? Sí, adelante, doctor. Sí, doctor Richard. No, de nuevo, gracias por la invitación. Eso fue como un vistazo a varios años de investigación. Entonces, de verdad que es bien chévere tener esa oportunidad. Y pues simplemente comentarles un poquito de por qué estoy aquí. Luis me invitó porque estamos conversando sobre oportunidades de trabajo conjunto. Yo soy consultor internacional y trabajo con una universidad aquí en Cali, Colombia. Y pues desarrollamos soluciones desde la biología para la toma de decisiones en municipios y en agroindustria, en ambientes urbanos. Entonces estamos viendo como opciones de trabajar en conjunto con la Universidad Nacional de Trujillo, y de verdad que esta charla fue bien importante para eso. Entonces pues ojalá que nos sigamos viendo y buena suerte con
la aplicación de todos estos conocimientos que nos contaste hoy, Luis. Gracias. Muy amable, Luis, gracias. Gracias doctor, gracias doctor Pollack. ¿Algún último comentario tal vez para cerrar la ponencia? Bueno, convocar a la comunidad voluntaria, a los docentes, a los estudiantes para que se involucren en estos estudios, para que visiten el Museo de Zoología y el herbario trujillense, en donde ustedes van a poder apreciar las muestras que están allí disponibles para el conocimiento y lógicamente para que sean comparadas con las especies que puedan hacer una colección y las orientaciones que se les brinda a los estudiantes y a la comunidad en el herbario, tanto en el herbario como en el museo. Entonces, lógicamente aquí observamos a colores, ¿no? En el herbario las van a observar conservadas, pero sin embargo, el herbario es una institución autorizada para el depósito de las plantas y de visita obligada de los investigadores. Entonces los estudiantes necesariamente tienen que pasar por el herbario. Entonces se les invita, la atención es de 7:30 a 1, en horario corrido, y bueno, pueden ahí tener la atención de nuestro colega biólogo Eric Rodríguez. Y también en el Museo de Zoología, la bióloga, la magíster Doris Mercado, y también el biólogo Julio González. O sea, ellos están en el museo y que pueden, orientar también con relación a la fauna de nuestra universidad. Les agradezco infinitamente su presencia y las preguntas que me han propuesto, y espero que haya cumplido con las expectativas de esta reunión. Muy amable, gracias. Gracias, doctor Pollack. Felicitarlo por tan magistral ponencia, gracias a la mesa de honor por su presencia, gracias a los espectadores en Facebook, y nos estamos encontrando en otro viernes de investigación. Buenos días. Felicitaciones, doctor Pollack. Muchas gracias, doctor Guillermo, muy amable. Sí, gracias.